En esta ocasión vamos a continuar el tema que hemos venido tratando hace ya un par de semanas atrás. Tiene por título El caso de las fechas especiales del Eterno. Esto va a ser un repaso para que recordemos todo eso que se ha enseñado y explicado. Entonces habíamos dicho y habíamos compartido que primero que todo, el Eterno tiene su propio calendario, ya que Él es el originador de todo, obviamente. Él es el que pone las reglas. Por ende, Él es el que da al ser humano lo que el ser humano tiene que tener en cuenta para vivir su vida aquí en este planeta. Por ende, Él le da al ser humano un calendario. Pero como ya hemos estudiado también, el ser humano se fue apartando poco a poco de los designios del Eterno para hacer lo que más bien el ser humano le parecía mejor. Así de que el ser humano crearía diferentes tipos de calendarios, diferentes tipos de horarios, apartándose del calendario o el horario del Eterno. Por ello, vino al mundo, al ser humano, a la raza humana, confusión. Esto obviamente también tiene un toque del maligno, del enemigo de nuestro ser, del enemigo de nuestra alma. ¿Para qué? Para no comprender lo que proféticamente el Eterno iba a hacer con la raza humana. ¿Por qué? Porque por medio del calendario del Eterno, del calendario de las escrituras hebreas antiguas, o sea, el Tanaj, el Eterno se iba a revelar, proféticamente hablando, y por medio de ese calendario íbamos a ver las temporadas de él, lo que él iba a hacer durante la historia del ser humano. Pero obviamente el enemigo de nuestras almas y por el ser humano dejar ser engañado, entonces no ha comprendido lo que el Eterno también quiere. Aún los que estudian, en este caso, las escrituras, la Biblia, no pueden comprender bien el mensaje profético correctamente. ¿Por qué? Porque son guiados, la mayoría de ellos, por calendarios que no son del Eterno. Entonces se mueven en base a conceptos que no tienen nada que ver con lo que el Creador les dio. Habíamos dicho los diferentes tipos de calendarios, vimos algunos antiguos, como es el caso del calendario chino, que hasta la fecha todavía se sigue practicando, a pesar de que ha abrazado el calendario que hoy en día la mayoría del mundo existente usa, que es el calendario gregoriano, que habíamos hablado un poco de él. Pero también hablamos de los otros tipos de calendarios que existen hoy, calendario musulmán, que es basado o teniendo en cuenta el nacimiento del profeta de ellos, Mahoma o Mohammed. Hablamos un poco acerca de lo que era el calendario egipcio. De hecho, el calendario egipcio, que es un calendario que sirvió como base para los calendarios de diferentes culturas, en especial el calendario del Imperio Romano, que de ahí es que nacería o llegaría a nacer el calendario que hoy en día tenemos. Vimos de cómo el calendario romano, como muchos eruditos habían hablado, empezaba o consistía en 10 meses al año, aunque hay una discusión porque unos dicen no son 10 meses, sino que realmente son 12. Y vimos también que a pesar de que el ser humano se fue apartando paulatinamente del Eterno, más aún muchas civilizaciones mantuvieron por lo menos inicio de calendario en el mismo tiempo aproximadamente que el Eterno le dio a la raza humana en el principio. Por ejemplo, el calendario romano, habíamos dicho que el principio de año estaba entre los meses de marzo. Ahí era donde iniciaba el calendario para esa gente. En marzo era que empezaba. Y luego, obvio, le seguían los demás meses, pero marzo era inicio de año. ¿Por qué? Porque para esas regiones que también eran tribus o eran naciones agrícolas, tenían que estar pendientes de lo que era la cosecha. Ellos se guiaban por la cosecha. A pesar de que el calendario romano es un calendario solar, y lo mismo el anterior que habíamos dicho, el egipcio, más aún así ellos basaban también lo que era el inicio del año o el inicio de su año en lo que era el producto de la tierra. Entonces, para ello era importante, por ejemplo, que la cosecha
empezar a originarse en el tiempo que debía originarse. Para ese momento era en el tiempo de marzo, lo que se conoce hoy en día, o lo que siempre se ha conocido, pero más que todo en este tiempo, como la estación de primavera. Y tenga eso pendiente, la estación de primavera, porque es importante que lo memoricemos. Más aún así, eventualmente el calendario romano surgió ciertos cambios. Después de ese calendario primario, primogenio romano, que empezaba en su inicio de año en marzo, vino otro que confirmó los 12 meses del calendario de ellos, supuestamente, aunque como ya había dicho, había una discusión de que anteriormente el primer calendario también era de 12 meses, pero más aún así, el segundo calendario importante para los romanos, que de hecho fue creado en honor de uno de los gobernantes más importantes llamado Julio César del Imperio Romano. Este llevaba 12 meses. Ahí sí hay confirmación de que los 12 meses eran tal y cual. Aunque también hay que decir que aún así mantenían inicio de año o llegaron a mantener ese inicio de año en marzo. Y después de marzo seguía el mes de abril, después el mes de mayo. Ahora, recuerde de que marzo era en honor de una deidad de los romanos, abril también y mayo también. Ahora, después de mayo, también venía junio, que era en honor de una deidad. Después venía séptimo mes, que es en honor a Julio, Julio César. Después el octavo mes y luego noveno mes, décimo mes, onceavo mes, duodécimo mes o decimosegundo mes, y así volvía a empezar. De hecho, en lo que es en los meses después, por ejemplo, para el mes séptimo, en lo que era latín se le llamaba septiembre, y el mes que le seguía era octubre, que era el octavo, que eso es lo que significa octavo mes. Septiembre era séptimo mes, luego octubre era el octavo mes, noviembre, que significaba noveno mes, luego diciembre, que significaba el décimo mes. Eventualmente se le agregarían a lo que es el quinto mes un nombre, y ese nombre fue Julio, en honor a Julio César. Ahora, luego se actualizó más adelante el calendario, a lo cual, en vez de que el inicio de año fuera en marzo, se le agregarían 2 meses antes para colocar esos meses antes, o el primer mes que se le agregó 2 meses antes a marzo, como el inicio de año. En este caso se le agregaría lo que es el mes de enero en honor a el dios Janos, y el mes de febrero, que es en honor a otra deidad. Y se desplazaron los demás meses hacia adelante. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de septiembre ya no era el séptimo mes, sino que se desplazó 2 meses más adelante, quedando septiembre como el noveno mes. Y así consecutivamente el resto de los meses. Luego, obviamente, después de que la civilización romana se fue extendiendo, porque era la más conocida, la que más duró, como ya habíamos hablado, ¿qué pasó? De que eventualmente que el cristianismo tomó el poder, el cristianismo como religión tomó el poder de Occidente, o mejor dicho, no solamente de Occidente, sino de casi todo el mundo existente hasta las Américas. Hubo un papa, el cual se le llamó Gregorio. Con ayuda obviamente de obispos y personas que conocían acerca de física, astronomía, matemáticas, hicieron o crearon un nuevo calendario tratando de supuestamente recuperar todos esos años que se habían perdido por el calendario anterior.
De ahí es que nacería lo que hoy en día se conoce como el calendario gregoriano. También explicamos que además del calendario gregoriano, el judaísmo no se quedó atrás. El judaísmo, a pesar de que se dice ser esa rama que salvó supuestamente lo que es la doctrina verdadera, también de igual forma se apartó y se alejó de la verdad, creando su propio calendario. De hecho, el calendario hasta el día de hoy modernamente se le conoce como el calendario de Hillel II. Y eso en honor a quién, a un rabino que dio inicio a ese calendario. Obviamente que a pesar de que este rabino lo pudo haber hecho, yo no estoy tratando de acusar a nadie, pero a pesar de que lo pudo haber hecho con las mejores intenciones, más aún así hay que ser realistas. No va de acuerdo al calendario del Eterno. El calendario del Eterno, como también explicamos y vamos a repasar, tiene ciertas características. Y desafortunadamente o tristemente, el judaísmo echó de un lado todas esas características que se debe de seguir para estar en el calendario del Eterno. Se apartó del calendario del Eterno. Entonces, para que nosotros volvamos a tener en cuenta entonces en qué consiste el calendario del Eterno, tenemos que volver de nuevo al pasaje de las Escrituras que el Eterno vuelve a recordar al pueblo hebreo que le había dado anteriormente a la humanidad y que la humanidad se había olvidado de este. El pueblo hebreo vuelve a ser el depositario de este calendario. Entonces, por ejemplo, el pasaje donde podemos encontrar esto es en el libro de Shemot o Éxodo. Recuerde que todo esto que estamos leyendo ya lo hemos repasado, pero vamos a recordar un poquito que este fue en el tiempo en que el pueblo hebreo estaba de esclavo en Egipto. El Eterno los iba a sacar utilizando como herramienta a Moisés. Y ya cuando estaba a punto de salir el pueblo de Egipto, mire lo que le dice el Eterno al pueblo. Dice de esta forma: Yahweh habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Misraim, o sea, Egipto, diciendo: este mes, y ahorita usted se va a recordar, este mes será para ustedes, o sea, para los hebreos, porque era el pueblo, era la nación que el Eterno iba a escoger, porque era la nación que había atendido el llamado del Eterno. Recordemos un poquito de rapidez que la humanidad no quiso escuchar la palabra del Eterno. El único que le dio oído a la voz del Eterno fue Abraham, y que de Abraham salió este pueblo, de Abraham salieron los hebreos. Entonces el Eterno iba a tomar a ellos como depositario de sus mandamientos y les hace recordar lo que le había dado a la humanidad al principio y que ellos le habían rechazado. Dice, este mes, y recordando de que este mes obviamente es en el tiempo de primavera, el primer mes del año, como la cultura aún en ese momento los tenían, no todos, pero la mayoría los tenían. Este mes será para ustedes el principio de los meses. Aquí el Eterno lo está declarando. En este mes es el principio de los meses. Entonces no podemos decir que el principio de los meses es otro diferente a lo que el Eterno está dándole al pueblo. El Eterno le dijo al pueblo, este es el principio de los meses. El Eterno puede cambiar las reglas del juego, pero más no nosotros. Él es el que da los mandamientos. Por ende, Él los puede cambiar. Pero el ser humano no puede cambiar eso. Y esto lo digo en base a no solamente el calendario gregoriano que ha cambiado, obviamente, es más que obvio y visible el calendario en relación al calendario que el Eterno le da al pueblo hebreo al principio, sino también el calendario de Hillel II. Porque además de que también dista un poco de diferencia, tiene dos inicios de año, pero no solamente dos inicios de año, pero que el inicio de año que es en el séptimo mes para ellos, para el judaísmo, es el más importante. De hecho,
el verdadero inicio de año para el judaísmo en su calendario es el mes séptimo, al que se le llama con el nombre babilónico que ellos tomaron de Tisrei. Entonces, el ser humano puede decir lo que le parezca, pero si el Eterno lo dice así, hay que hacerlo como el Eterno diga. Así de que atendamos más bien las palabras del Eterno. Y dice, será para ustedes el primero de los meses del año. Así de que el Eterno le da al pueblo hebreo las indicaciones de cuándo tenía que ser el inicio de los meses o el inicio del año. Y para que recordemos, vamos a ir al libro de Vayikra o Levítico en el capítulo 23. Mire lo que dice en el verso 4. Esta expresión fiesta solemne es traducida del hebreo Moadim, que no debería traducirse fiestas solemnes, sino más bien fechas o tiempos especiales de Yahweh, las convocaciones sagradas o apartadas que tendrán a su debido tiempo, o sea, a su debido Moadim. Aquí sí lo tradujeron bien, tiempo, que dice el día 14 del mes primero. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de este mes primero, porque tenemos que estar seguros cuándo es este mes primero. Ahora vamos a lo que es el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 16. Verso 1. Guarda el mes de Aviv. Y aquí es la clave. El mes de Aviv. ¿Por qué? Porque el primer mes del año se le llamó Aviv. Y esto a razón de que en esa temporada, y eso lo sabe cualquier persona estudiosa de lo que es la cultura de esas regiones. En ese tiempo, en lo que era la estación de la primavera, era cuando se daba la cosecha, principalmente la cosecha de cebada. Y el Aviv, como también lo hemos estudiado, era la cebada madura o cuando se avistaba la cebada madura. Eso es lo que es Aviv. Y esto se daba en primavera, alrededor entre los meses de marzo y abril. Recuerde que abril no es Aviv, sino que Aviv se puede dar entre marzo y abril. Puede ser mediado de marzo, puede ser principio de abril o puede ser entre marzo y abril. Entonces, Aviv es la aparición de el grano maduro, de la cebada. Ahora, tengan en cuenta algo. Modernamente, para que analicen, modernamente la palabra hebrea Aviv se ha traducido al español, modernamente hablando, o se ha entendido también modernamente en el Estado de Israel como primavera. Usted le pregunta a un israelí allá en el Estado de Israel en tiempo de primavera, ¿en qué estación del año estamos? Y ellos le van a decir en la estación de Aviv, en la estación de primavera. De hecho, la capital de hoy en día del Estado de Israel es Tel Aviv, Tel Aviv. ¿Por qué? Porque Tel Aviv significa modernamente colina. Tel es colina, Aviv es primavera. Colina de la primavera. Entonces vemos y confirmamos aquí que el inicio del año ciertamente era en primavera, no era en invierno, porque en el calendario que hoy en día tenemos, ustedes saben que se da en invierno, pero el calendario o en el calendario del Eterno, el inicio de año se da en primavera. En lo que es en el calendario paralelamente gregoriano entre los meses de marzo y abril. Así que eso, y dice,
Porque en el mes de Aviv, o sea, el primer mes del año, cuando la cebada estaba para madurar, cuando ya estaba saliendo eso, dice, tu Elohim te sacó de Egipto de noche. Sacrifica para Yahweh, tu Elohim, la víctima de la Pascua. Bueno, eso lo vamos a hablar eventualmente. Entonces, esto era el inicio del año, en Aviv, el primer mes del año, que en nuestro calendario, o en el calendario más bien gregoriano, es entre marzo y abril. Eso era lo que se tenía que tener en mente para saber cuándo iniciaba el año según las escrituras hebreas. Luego, teniendo pendiente eso de que el primer mes del año iniciaba según el calendario de las escrituras hebreas, según las escrituras, según el Eterno, iniciaba entre marzo y abril, entonces es que uno va a comprender qué es lo que el Eterno eventualmente le diría al pueblo hebreo. Entonces ya tenemos que descartar el calendario, tanto el que usamos hoy en día como el calendario judaico, del judaísmo. Tenemos que descartar. Ahora, ¿cómo es que se da el calendario o inicio del calendario según las escrituras? Bueno, primeramente, como vemos aquí, se tiene que tener en cuenta el Aviv. Y es ahí donde viene el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque este es un calendario que el ser humano tiene que estar pendiente para saber cuándo inicia. No es un calendario ya estructurado en el cual las personas ya saben exactamente cuándo es el inicio de su calendario. Por ejemplo, el calendario gregoriano, como muchos lo saben, pueden de antemano, inclusive muchos años atrás, saber cuándo cae cierta fecha. Aún todavía el calendario judaico del judaísmo se puede llegar a saber cuándo cae cierta fecha, pero en el calendario del Eterno, no. El calendario del Eterno te puede tener por lo menos una idea de cuándo podría ser, pero se tiene que esperar hasta que se dé el Aviv, o sea, hasta que se dé la maduración de la cebada, hasta que se dé eso. ¿Y esto para qué? Para crear en nosotros, primeramente, para entender que las reglas del juego las pone el Eterno. Segundo, para crear paciencia en nosotros. Tercero, disciplina. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ejercer la disciplina en estar pendiente de lo que es la cebada. Vamos a estar nosotros pendientes de si la cebada sale o salió en este día o hay que esperar un día más. Y esto nos ayuda a ¿qué? A estar siempre buscando la presencia del Eterno, porque el buscar la presencia del Eterno es ir atrás de los mandamientos del Eterno. Y además de eso, tenemos que tener en cuenta el novilunio. El novilunio, que es la luna nueva, o por lo menos un rayito de la luna nueva. Se tienen que tener esas dos características para poder uno decir, ya estamos en un nuevo año. Por eso es que a veces uno tiene que estar seguro que esto se da. Porque cuando uno dice, por decirlo así, ya iniciamos año, entonces porque se ha dado el Aviv y se ha dado el avestimiento o se ha visto la luna nueva. Cuando eso no ha pasado, no podemos decir ha habido un nuevo año o ha habido un inicio de año. Esto nos enseña a esperar en el Eterno y nos ayuda a que no siempre es como uno quiere y cuando uno quiere. Es cuando el Eterno lo diga. El problema que nosotros tenemos como seres humanos es que lo queremos es ya, como nosotros queremos, como nosotros lo deseamos en el tiempo que queremos. Esto nos enseña que no, nos enseña a que tenemos que esperar hasta que el Eterno dé la ocasión.
Ahora, otra cosa que también tenemos que salvar y recordar de nuevo es que a diferencia del mundo, nosotros no celebramos inicio de año como el mundo lo celebra. Nosotros lo que hacemos es estar pendiente del inicio del año, porque desde el inicio del año el Eterno va a mandar, como lo vamos a repasar de nuevo, algo, a que hagamos algo, o le va a mandar al pueblo hebreo que haga algo. Y ahí es donde tiene el valor intrínseco lo que son las fechas del Eterno, las fechas especiales del Eterno. Entonces recordemos de nuevo, hay que tener en cuenta el Aviv y hay que tener en cuenta la luna nueva para poder decir que es inicio de año. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta para decir es inicio de año? El Aviv, que es la cebada madura, y la luna nueva. Y recuerde que la luna nueva no necesariamente en el contexto de las escrituras es la luna oscura, sino el avistamiento, o sea, un rayito. Así de que eso por un lado. Luego, para que se dé cuenta que esto pase, que uno ya ha estado dedicado disciplinadamente de estar pendiente de la Aviv y de la luna nueva, o sea, en este caso de la cebada madura y de la luna nueva, entonces, ahora sí, vamos de nuevo a Shemot o Éxodo, capítulo 12. El Eterno dice esto. Mire. Este mes será para ustedes el principio de los meses. ¿Cuál? El mes de Aviv, o sea, el primer mes del año. Será para ustedes el primero de los meses del año. No el séptimo mes, sino el primer mes del año en Aviv. Aviv, ¿por qué? Porque se le llama ese primer mes Aviv, porque en ese mes es donde se ve la maduración de la cebada. Por eso es que se llama Aviv. Por eso es que el primer mes del año se llegó a llamar Aviv. Y dice después, 3, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, presten atención aquí, porque aquí es donde viene una Moed. Moed, recuerde, es fecha especial. Así de que Aviv es grano maduro de la cebada, que se da en primavera. Y de acuerdo a la palabra, se consideraría el primer mes del año. Así de que, volviendo de nuevo a esto, dice que diciendo que el 10 de este mes, ¿cuál mes? El primer mes del año, que también es llamado Aviv. 10 es una fecha, o sea, una Moed. Como lo ven aquí, Moed en singular, en hebreo, Moadim en plural. Del griego es Kairos, que se puede traducir más exactamente a nuestro idioma y teniendo en cuenta la mentalidad, según las escrituras hebreas, fechas especiales del Eterno o tiempo específico del Eterno. También se puede traducir como lugar especial o específico del Eterno. Cuando digo del Eterno es escogido por él mismo. Esto es lo que es Moed o Moadim en plural. No es Moadim, o sea, en este caso en plural, o Moed en singular, fiesta o fiestas. No es, sino más bien fechas especiales o tiempo específico o especial del Eterno. Según el contexto, obviamente. Y en el contexto este es eso, fechas especiales del Eterno, o sea, escogidas por el Eterno. Entonces, el día 10 es una Moed, o sea, una fecha. ¿Qué se hacía en esa fecha? Aquí lo vamos a leer.
de este mes. ¿De cuál mes? Del primer mes. Cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna. O sea, que en el día 10 del primer mes, ¿en qué moed? En el 10 del primer mes. Cada uno tome para sí un cordero. O sea, que en esta fecha, en esta moed, se debía tomar un cordero por familia. Y aquí es donde va a venir la otra definición. Vamos a hablar eventualmente de lo que es el Pesaj. Ya lo hemos hablado, pero para repasar. Entonces, Moed es fecha. ¿Qué se hacía en la fecha 10 del primer mes? ¿O qué se hacía en la Moed el día 10 del primer mes? Se tomaba un cordero por familia. O sea, los hebreos tomaban un cordero por familia. Eso era lo que se hacía en esta Moed. Recuerde, ¿cuál Moed? El 10 del primer mes. Verso 4. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo repartirán él y su vecino de la casa inmediato, de acuerdo con el número de personas, según la cantidad que ha de comer cada uno, repartirán el cordero. Ahora, mire lo que el cordero tiene que tener, o cuáles son las características de este cordero. Recuerde, el cordero, y márquenlo, porque esta palabrita nos va a ayudar a nosotros a diferenciar el siguiente concepto. El cordero tenía que ser ¿cómo? Cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomarán un cordero o un cabrito. Lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes, o sea, del primer mes. Y este es otra moed, otra fecha especial. Hasta, ¿cuál es la moed que se tenía que guardar el cordero? ¿Cuál es la fecha? El día 14 del mes primero. Y luego, ¿qué le va a pasar al cordero? Cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. En otra versión dice entre las 2 tardes, que ya lo hemos explicado. Y este cordero que tenía todas estas características es lo que se conoce como el Pesaj, como la Pascua. Entonces, para recordar, la palabra hebrea en singular es fecha o tiempo del Eterno. En plural es Moadim. Y no hay 7 Moadim en las escrituras. Hay muchas Moadim, muchas fechas o tiempos especiales del Eterno, como la que acabamos de leer ahora. Por ejemplo, está la Moed de el día 10 del primer mes, que se tenía que tomar el cordero. Eso es una Moed, o sea, una fecha. Y la otra Moed es el día 14 del primer mes. Eso es una fecha que se tenía que tener el cordero. Son fechas especiales, fechas escogidas por el Eterno. Es más, hasta el primer día del primer mes es una Moed, es una fecha especial. ¿Qué pasa en la Moed del día 1 del primer mes? Es el inicio del año. Así que no hay 7 Moadim. Hay muchas Moadim, muchas en las escrituras. Entonces, ¿qué es el Pesaj? Pesaj, primeramente, para que entiendan, es una palabra hebrea que significa literalmente significa pasar por alto o pasar por encima. ¿Y por qué? Porque, como ya leímos también anteriormente en Shemot o Éxodo capítulo 11, que el Eterno en su última plaga,
contra el pueblo de Misraim, o sea, de Egipto, iba a mandar el destructor, lo que se conoce en otras religiones como el mensajero o el ángel de la muerte, por todas esas regiones, y esa familia cuya casa no tuviera en sus puertas, o sea, en lo que era los postes y en los dinteles, la sangre de un cordero, entonces el destructor iba a matar al primogénito de esa casa, de ese hogar. Pasaba por encima. Cuando el destructor veía esa casa, o en este caso en la puerta de esa casa, en el dintel y en los dos postes, la sangre de un cordero, entonces pasaba por encima, pasaba por alto. Eso o esa acción se conoce en hebreo como Pesaj. Y obvio, esto estaba relacionado, era con el cordero. O sea, el cordero era sacrificado, obviamente, para el Eterno, como lo estamos leyendo, era el que causaba esto, Pesaj. O sea, que el destructor pasara por encima, por alto. Por ende, obviamente, el Pesaj es el cordero escogido para el Eterno y sacrificado para él. Eso es lo que es el Pesaj. El Pesaj es ese cordero especial para el Eterno. Especial, ¿por qué? Porque tenía que tener características o unas características para ser especial. ¿Cuáles son esas características? Lo hemos leído. Tenía que primeramente escogerse en la fecha o en la Moed 10 del primer mes, tenerse en la casa por 4 días hasta la fecha o la Moed 14, y ese cordero tenía que ser macho, tenía que ser sin defecto, tenía que ser de 1 año, tenía que ser del corral, tomado de un corral, y podía ser cordero o cabrito. Así de que eso es el Pesaj. El Pesaj es el cordero que se tomaba para el Eterno con estas características y que se sacrificaba para él. Y esto causaba que el destructor, el mensajero de la muerte, pasara sobre ellos. Eso es lo que es Pesaj. ¿Qué pasaba después? Luego de que se sacrificaba el corderito y obviamente la sangre era puesta en lo que eran los postes y los dinteles, eventualmente cambiaría. El Eterno cambiaría esta práctica porque esta se dio nada más en ese momento y ya no sería en los postes y en los dinteles, sino que sería en el lugar donde el Eterno escogiera habitar su nombre. Pero, ¿qué es lo que sí se mantendría eventualmente? Hasta cierto tiempo, obviamente porque ahorita vamos a recordar que esto de Pesaj se daba porque tenía un mensaje profético que tendría su cumplimiento en el futuro y que se cumplió cuando el escogido, el ungido del Eterno apareció para llevar a cabo el cumplimiento total y absoluto del Pesaj. O sea, ese escogido, ese ungido del Eterno tomaría el lugar del Pesaj y cumpliría a totalidad eso que se llevaba con el Pesaj, o la razón por la cual se hacía el Pesaj. Y es que el destructor no nos destruyera. Así de que Pesaj, literalmente, la palabra hebrea significa pasar por alto, pasar por encima. Pero en sí es el cordero escogido para el Eterno y sacrificado para el Eterno. Luego, ese cordero, esto se hacía, o la muet, o la fecha de esto, cuando se mataba, ya lo hemos leído, es el 14 del primer mes. O sea, en el mes de abril. Y se mataba o se sacrificaba entre las 2 tardes. Y esto de las 2 tardes es entre 3 a 6 p.m. aproximadamente.
Luego de esto, de que el cordero escogido para el Eterno se sacrificaba para él, el 14 del primer mes, entre las 2 tardes, luego de eso, el Eterno mandaría a los hebreos a que se convocaran. Y esto de convocar viene de la palabra hebrea mikra. Mikra en singular, mikrot en plural. Mikra, convocación, mikrot, convocaciones. También se puede traducir al español, además de convocación o convocaciones, como cita o citas, o reunión o reuniones. Mire, presta atención, vamos a ir al libro de Shemot o Levítico, capítulo 23. Volvemos de nuevo al verso 4. Y dice aquí en esta versión, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Obviamente que esta versión lo traduce fiesta solemne, usted lo puede ver, pero ya se ha dicho, aquí esta traducción no es la correcta, no es fiesta solemne, ya de que viene del hebreo Moadim, y lo hemos estudiado. Moadim, lo que significa o debería traducirse al castellano es como fecha o tiempo especial del Eterno. De hecho, en la versión de Lavín o versión israelita nazarena lo traduce de esta forma. Mire, estos son los tiempos señalados. Esto es más correcto. Tiempos o fecha de Yahweh. Las ocasiones, claro que aquí la traduce ocasiones, cuando también se puede traducir como convocaciones o citas. Las convocaciones sagradas que ustedes deben celebrar cada uno en su tiempo establecido. Ahí está. Las ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar en su tiempo establecido. Esta versión sí que la traduce bien, los tiempos señalados, o sea, las fechas especiales, fechas señaladas. ¿Cuáles fechas? Ahorita las vamos a ver. Que dice, en el primer mes, el día 14, esta es la primera fecha, o sea, la primera Moed en este contexto, porque hay más. Antes usted puede darse cuenta de que hay mucho más fechas especiales del Eterno, pero en este contexto, la primera fecha que está hablando aquí es el primer mes, el día 14, pero ¿es el todo el día? No, mire lo que dice, entre las 2 tardes. Entonces, ¿cuál es la primera Moed o la primera fecha especial o establecida o señalada por el Eterno? Es el día 14 del mes primero, pero solamente entre las 2 tardes, no todo el día. Y en ese día no es que sea un día festivo en el sentido de que no se va a trabajar. De hecho, es un día laborable, como ya habíamos hablado y enseñado. Es un día en el cual los hebreos trabajaban. Lo único es que ese día, entre las 2 tardes, ¿qué se hacía? Aquí se ha traducido, habrá una ofrenda de pesas a Yahweh. De hecho, esta expresión, una ofrenda de pesas, esta palabrita ofrenda está de más, porque no aparece una ofrenda de pesas, solamente aparece pesas. Habrá pesas a Yahweh. Y lo vamos a comprobar de nuevo. Vayikra, Levítico, capítulo 23, en el verso 5, que dice, en el mes primero del día 14 del mes, entre las 2 tardes, que dice pesas Yahweh. ¿Ves que no aparece la palabra que se ha traducido al español como ofrenda? Obviamente, aunque es una ofrenda, eso es más que obvio, pero el problema de esto es que al poner ofrenda, entonces se va a creer que realmente lo que se está haciendo aquí con relación al Pesaj es que el Pesaj no es el cordero, sino es el día. Pero cuando usted lee Pesaj Yahweh, usted sabe que entonces el Pesaj es el cordero. Entonces aquí dice entre las 2 tardes, que dice Pesaj para Yahweh. O sea, se dará el cordero a Yahweh. ¿Y cómo se dará el cordero a Yahweh? Bueno, aquí dice claramente
que se matará. O sea, cuando dice Pesaj es que se va a matar. De hecho, la palabra habrá una ofrenda, esta expresión habrá una ofrenda está de más. Entonces, más bien entre las dos tardes, Pesaj a Yahweh. Y obviamente se sabe de que cuando dice Pesaj a Yahweh, porque el corderito se iba a matar según lo que leímos en Shemot o Éxodo, capítulo 12, el verso 6 dice, lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Entonces, aquí debería traducirse en el primer mes, el día 14 del mes, entre las dos tardes, Pesaj a Yahweh. O sea, el sacrificio del animal, o sea, del cordero especial para Yahweh. Después dice, y en el día 15 de este mes, la fiesta de los ácimos. Y ahorita vamos a recordar esto de la fiesta de los ácimos. Ácimos es panes sin levadura. Esto es una palabra transliterada del griego ácimos. Dice, comerán panes sin levadura por 7 días. En el primer día deben hacer o celebrar una ocasión sagrada. No deben trabajar en sus ocupaciones. ¿Cuál primer día? El día 15 del primer mes. Y además, ¿qué pasaba antes de esto? En el primer día deben celebrar una ocasión sagrada, no deben trabajar en sus ocupaciones. El día 15 en la noche, o sea, un tiempito después que se mataba el cordero se tenía que comer en la noche, en familia. Y eso es lo que dice aquí. Presta atención, 7. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas en donde lo han, ¿qué cosa? De comer. Aquella misma noche comerán la carne, o sea, del animal, sea el cordero o del chivo, han de comerse asada al fuego. Entonces, el cordero se mataba el 14 en la fecha o en la moed del 14 entre las 2 tardes, y cuando anochecía, que era un nuevo día, o sea, el 15 del primer mes, se comía en familia, no en comunidad. Me refiero, no toda la congregación de Israel, no todos los hebreos, sino en familia. Cada familia entre los hebreos en su propia casa se comían el cordero. Y dependiendo, obviamente, qué tan grande era la familia, pues entonces se invitaba o no a otra que no tenía cómo. O por lo menos también podían compartir los gastos, si es que no eran muy grandes la familia y querían ocupar toda la carne del cordero. ¿Por qué? Porque si no se podían comer toda la carne, entonces, ¿qué pasaba? Mire lo que pasaba. La comerán, o sea, el cordero con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comerán del cordero nada crudo ni cocido en agua, sino asado en fuego con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. No dejarán de él hasta la mañana, o sea, del mismo 15 cuando amanecía. Si el mismo 15 amanecía, ya entonces si había todavía carne de cordero, entonces, ¿qué tenía que hacer? Lo que quede hasta la mañana habrán de quemarlo en el fuego. Así lo habrán de comer y ya ustedes saben la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos de nuevo al asunto. Pesaj no es un día, Pesaj no es un día en el cual no hay que trabajar. Pesaj no es una moed, o sea, en este caso no es una fecha, sino que cae en una fecha, o sea, tiene su fecha, tiene su moed, sino que Pesaj es el cordero
o el cabrito escogido para el Eterno y sacrificado para él, en la muet o en la fecha del día 14 del primer mes, o sea, el mes de Aviv, sacrificado entre las 2 tardes, o sea, entre las 3 y 6 de la tarde aproximadamente, antes de que anocheciera. Y se comía el Pesaj el 15 de Aviv en la noche, en familia. Y esto se hacía con panes sin levadura y hierbas amargas. Luego, el mismo 15, en el día, el Eterno mandaba una convocación, o sea, una mikra, una reunión, donde ningún hebreo tenía que trabajar. Todo el día dedicada al Eterno, el día 15, como lo que estábamos leyendo en Vayikra o Levítico. Volvemos de nuevo desde el 4. Estos son los tiempos señalados, las convocaciones apartadas o sagradas, santas, que ustedes deben celebrar cada uno en su tiempo establecido. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá, o más bien entre las 2 tardes, Pesaj a Yahweh, o sea, el sacrificio del cordero, y en la noche se comía el cordero con panes sin levadura y hierbas amargas, en familia. Pero ese mismo día, 15, pero en el día, ya cuando haya luz de ese mes, fiesta de los ácimos. Comerán panes ácimos o panes sin levadura por 7 días. En el primer día deben celebrar Mikra Kodesh. No deben trabajar en sus ocupaciones. Entonces, volviendo aquí, podemos ver que no es que hayan 7 fiestas, tampoco hay, obviamente, solamente 7 Moadim, hay más de 7 Moadim, o sea, 7 fechas, pero lo correcto es que hay 3 fiestas y en esas fiestas se hacen mikrot, o sea, se hacen convocaciones. Supuestamente, en lo que se ha enseñado en el judaísmo, en lo que es muchos grupos de las raíces hebreas, muchos grupos de los mesiánicos y aún en el cristianismo, se cree que hay 7 fiestas, supuestamente Pesaj o Pascua, Matzot, panes sin levadura o ácimo, Bikurim, primicias, Shavuot, semanas o Pentecostés, Teruá, otros dicen trompeta, pero es aclamación, Kippur, que es expiación o cobertura, Sukkot, cabañas o tabernáculo. Pero resulta que Pesaj, como estamos viendo, no es ninguna fiesta. En este caso, Hag. Ahora, Pesaj, como ya habíamos explicado, se llamaría también panes sin levadura. O sea, el tiempo de panes sin levadura por comerse en ese día también, en la noche, el corderito, y por tener una relación intrínseca, entonces panes sin levadura también se conocería intercambiablemente con el nombre de Pesaj, pero no es que Pesaj y panes sin levadura fueran cosas diferentes en ese sentido. En ese sentido, yo podía decir el primer día de panes sin levadura, o sea, el 15 de Aviv, como también podría decir el primer día de Pesaj, el 15 de Aviv. Pero en sí el Pesaj realmente es el sacrificio del animal, el día 14 entre las 2 tardes. Bikurim, que es otro error, porque supuestamente Bikurim, que es traducido como primicia, se da supuestamente, como mucha gente cree, más sobre todo entre lo que es el mesianismo y de las raíces hebreas, que fue en el tiempo de la primera presentación de la primera gavilla. Pero eso no es conforme a las escrituras. De hecho, primero que todo, Bikurim no se da en ese tiempo. Lo que se da en ese momento es lo que se conoce en hebreo como el Omer Reshit, que se puede traducir como primicias también, o la primera gavilla, pero no Bikurim. Y la primera gavilla, que es el Omer Reshit, se da en lo que es el tramo del primer día de panes sin levadura
hasta el último día de panes sin levadura. Pero no es llamado Bikurim, sino Omer Reshit. De hecho, Bikurim vendría a ser la traducción de primicias, pero no como las primicias principales, válgame la redundancia, como lo es el Omer Reshit, sino más bien el Bikurim vendría a ser las segundas primicias que se dan en los tiempos de Shavuot. El Bikurim se da en los tiempos de Shavuot, que es la primicia de la tierra o del producto de la tierra, especialmente lo que es el trigo, o por lo menos el trigo procesado, como lo vamos a estudiar eventualmente. Pero el Bikurim no se da para esta fecha, sino se da más bien en el tiempo de Shavuot. Y no es un día, sino más bien es la presentación de los primeros frutos para ese momento. No era un día que se guardaba, no era un día que se festejaba en ese sentido de fiesta, sino que se presentaba solamente las primicias para el Eterno. Entonces no son 7 fiestas, sino más bien 3 fiestas. Recuerde que la palabra fiesta en hebreo es Hag, como lo ven aquí, Hag, J-A-G, Hag. En plural es Hagim, fiestas. Y las 3 fiestas como tal, según las escrituras, es Matzot o Hamatzot. Ha es los, Matzot es panes sin levadura, Shavuot o semanas o Pentecostés, la segunda fiesta, y la última fiesta es Sukkot o cabañas o tabernáculo, si lo quieren. Ahora, Matzot o panes sin levadura tiene 2 convocaciones, o sea, 2 micro. La primera micra, o sea, la primera convocación, su fecha o su moed es el 15 o el día 15 del primer mes del año. Esa es la primera fecha de esa micra, o sea, de esa convocación. Si yo le pregunto, ¿cuándo es la primera moed de panes sin levadura? Ustedes me tienen que responder el día 15 del primer mes del año. Si yo le pregunto, ¿cuándo es la segunda micra o la segunda convocación de panes sin levadura? Usted me tiene que decir el día 21 del mes primero, el primer mes del año. Entonces, panes sin levadura tiene 2 microt, tiene 2 convocaciones. El primero, el día 15 del primer mes y el día 21 del primer mes. ¿Y qué se tiene que hacer en panes sin levadura? Bueno, se debe comer panes sin levadura desde el primer día, o sea, el día 15 hasta el día 21. Y además de eso, también se tiene que sacar la levadura de las casas, de los hogares. No hay que tener ningún tipo de levaduras. En la segunda fiesta, que es Shavuot, también se tiene una micra, o sea, una convocación. Como lo vemos aquí, segunda fiesta o Hag es Shavuot, semana, o Pentecostés, que es en griego. Y esta se da 50 días después del conteo del Omer Reshit. Recuerde que el Omer Reshit es los primeros frutos, lo que es la primicia. Omer es la gavilla, Reshit es primera gavilla, o sea, primicia, igual. Y esta se da el Shabbat después de lo que es entre los días de panes sin levadura. Siempre va a caer un primer día de la semana. De ahí se da el conteo del Omer, o sea, 50 días después para llegar a la conclusión del Shavuot. Y aquí cuando se llega al Shavuot es cuando entonces se presenta ya no el Omer Reshit, porque el Omer Reshit se presenta en ese momento, pero después de los 50 días se presenta el Bikurim. Recuerda que el Omer Reshit es de cebada y se hace en el tiempo de panes sin levadura o alrededor del tiempo de panes sin levadura. Estas primeras primicias se hacen alrededor del tiempo de panes sin levadura. Pero las segundas primicias, o sea, Bikurim,
se hace o se da en Shavuot, 50 días después. Y esta tiene una convocación, o sea, Shavuot, no el Bikurim, sino Shavuot. Tiene una convocación o Mikra y sería la tercera convocación del año. Luego vamos a tener durante el año una cuarta convocación que no es Hag, no es fiesta, que es Yom Teruah, día de la aclamación. Muchos lo han traducido como trompeta, pero no es trompeta. Y que tenemos que tener en cuenta que no solamente el instrumento que se toca en ese día es la trompeta o el shofar. De hecho, se puede tocar el shofar, la trompeta de metal, no de plata, porque los únicos que tienen que tocar trompeta de plata son los Kohanim, o sea, los sacerdotes. Y el sumo sacerdote, el Kohen Hagadol, por supuesto, nadie más. Además de eso, también se puede tocar cualquier instrumento de viento y también se puede utilizar la voz para aclamar. Pero no es un día de festival en el sentido de que se hace una fiesta de danza, no. Es solamente un día de aclamar. Es un día de pedir al Eterno. Es un día que se debe tener una seriedad casi absoluta. ¿Por qué? Porque 10 días después va a venir un día que sí es de sobriedad absoluta, que es la quinta convocación, que no es fiesta. Es una mikra, sí, pero no es fiesta, no es ha. Y esa es Yom Kippur o Yom HaKippurim, que es el día de la expiación o el día de la cobertura. Como ya dije, no es fiesta o festival. Su fecha o moed es el día 10 del mes séptimo. Luego, como ya había dicho y lo vuelvo a repetir, viene la tercera fiesta del año o Hag, que es Sukkot, que sería, en este caso, la sexta convocación, porque tiene una convocación. ¿Cuál es esa fecha de la convocación o cuál es la muerte? El día 15 del mes séptimo. Y ya para finalizar, la séptima convocación, o sea, Mikra del año, la última, es Shemini Atzeret o última octava convocación. ¿Cuál es su fecha o moed? Es el día 22 del mes séptimo. Y con relación al resto de las que se nombran por ahí, por ejemplo, además de lo que se conoce como Pesach, que no es Hag, y Bikurim, que tampoco es Hag, sino es un acto. El Pesach es el acto de matar el cordero o el cordero mismo. Y Bikurim, que son las segundas primicias en Shavuot, que no son fiestas ni mikra o mikrot en plural. También hay que tener en cuenta que el judaísmo también tiene otras celebraciones o fiestas. Las más conocidas que el mundo del cristianismo, del mesianismo y de las raíces hebreas conocen y que son las que más están practicando, vendría a ser, por ejemplo, el Purim, que supuestamente lo hacen en honor a Esther, y realmente no conocen ni siquiera el trasfondo de lo que es esa fiesta del judaísmo y de dónde viene. Y la otra fiesta que también se practica es la de el fin del año gregoriano o del calendario gregoriano, que es la que más o menos se celebra alrededor o cerca de lo que se conoce la festividad pagana de la Navidad, que es Hanukkah, que básicamente es la Navidad vestida de judaísmo, no es otra cosa más que eso. Bueno, ahí es donde tenemos que estar pendientes porque tampoco es algo que el Eterno manda. Y también rescatar las Muadim o fechas que también son muy importantes, como por ejemplo que se dejan a un lado, como son por ejemplo el Shabbat, que es también una mikra, que mucha gente lo tiene al olvido en muchas ocasiones, y también lo que son los Rosh Hodesh o los inicios de mes, que hay que recordar, pero eso en sí es lo que es el recordatorio. Entonces,
volviendo al repaso, entonces, Moed, fecha o tiempo del Eterno, su plural, Moadim. Pesaj quiere decir pasar por alto, pasar por encima, y en sí es el cordero escogido para el Eterno y sacrificado para él el día 14 del primer mes o el mes de Aviv, y que se sacrificaba entre las 2 tardes y se comía el 15 de Aviv en la noche en familia, con panes sin levadura y hierbas amargas. Y el 15 de Aviv, en el día, se hacía una convocación. Y también el día 21. También en el día de Aviv, por supuesto. Entonces, Mikra en singular, Mikrot en plural, convocación, convocaciones, citas, citas, reunión, reuniones. Y fiesta es Hag en singular, fiestas, Hagim. Así que lo dejo hasta aquí para saber cuáles son las preguntas que puedan tener o sus participaciones.